A continuación vamos a proceder a presentar el proyecto de innovación concedido por la Viceconsejería de Educación de Formación Profesional con el título Recuperatu. El alcance del proyecto es investigar la posibilidad de recuperar parte de la energía consumida por los motores de los conductos de ventilación de grandes edificios a partir del aprovechamiento de las constantes corrientes de aire que estos expulsan. De aquí los objetivos generales del proyecto. Determinar si la energía eólica de las corrientes de aire generadas en los conductos de ventilación forzada pueden recuperarse en energía eléctrica mediante aerogeneradores colocados en el interior de los conductos, y la recuperación de energía construyendo un prototipo de aerogenerador con un sistema adaptable a los diferentes conductos de ventilación. El primer objetivo tiene una modificación que explicaremos en diapositivas posteriores, ya que se cumple uno de los indicadores de riesgo del proyecto. En la siguiente diapositiva tenemos la justificación del proyecto y los ODS que hemos trabajado. La justificación viene dada sobre todo por el cambio climático, la transición energética hacia energías renovables y limpias, la reciente crisis energética y la dependencia que tenemos de otros países energéticamente que causa una pobreza energética en la población. El proyecto ha sido liderado por el Centro de Formación Profesional de Peñascal Cooperativa y en él han participado diferentes ciclos formativos, principalmente de grado básico. Las empresas que han colaborado con el proyecto han sido Eureka, Iturritec, Saltoki y Vicat. Las acciones y tareas ejecutadas para alcanzar los objetivos han sido las que vemos a continuación. Entre ellas, pues la definición del reto, el proceso creativo, el análisis de parámetros, prototipado, recogida de datos, análisis de datos, ajustar y modificar, replantear el banco de pruebas. Todas ellas han sido realizadas a través de una metodología STEAM. En el estudio que hemos realizado en los extractores de ventilación podemos observar una casuística, que es que la mayor presión del viento, que está marcado con verde oscuro, en los cuadrados se genera en la parte inferior de la salida del extractor, mientras que en los cilíndricos se produce en toda la parte exterior del cilindro. Esto determina que un aerogenerador convencional, al tener la mayor presión del viento en la parte inferior, pues no funcionaría adecuadamente, con lo cual nos tenemos que centrar en una turbina que aproveche al máximo esta presión que tenemos en la parte inferior de la salida del conducto. Aquí tenemos el plano que hemos diseñado para el banco de pruebas, para poder realizar las diferentes pruebas con los diferentes prototipos que vayamos a construir posteriormente. Y en esta otra diapositiva pues vemos un poco las fotografías de cómo se colocaron los conductos mediante andamios. Aquí el conducto de ventilación, aquí hay una foto completa donde ya aparece el cajón, donde está el motor centrífugo y la salida del conducto de ventilación, que es donde empezaremos a realizar las pruebas. En la primera fase del proyecto, donde metemos la turbina dentro del conducto de ventilación, nos damos cuenta enseguida que influye en la salida del caudal del aire generado. Contrastándolo con fabricantes y con proveedores, nos dicen que eso no puede suceder porque los conductos están calculados para sacar una cantidad de aire determinado y no podemos influir en el caudal. Con lo cual, al ver esta situación después de las medidas recogidas, desestimamos esta parte, que es lo que explicábamos en el primer objetivo general, que es la parte de dentro de los conductos de ventilación. Y procedemos a hacer un prototipo que esté, como se ve en el dibujo, fuera del conducto de ventilación e intentando que las palas influyan lo menos posible en la salida del caudal para hacer las pruebas pertinentes y a ver si de esta manera podemos recuperar energía sin influir en la salida del caudal. Para el prototipado hemos realizado 14 tipos de palas distintas que tenemos en esta tabla, con diferentes medidas y diferentes número de palas, diferentes formas. Ninguna de ellas ha influido en el caudal del conducto prácticamente de ventilación, lo cual ya es un buen indicador. De todas ellas, la mejor pala ha sido la número 3, de diámetro 200 milímetros, que consigue una tensión de 14,3 voltios
lo cual es un dato muy bueno, ya que el mínimo que nos habíamos planteado para poder recuperar la energía era de 12 voltios. Para ello hemos fabricado esta pieza en acero para poder cambiar la distancia hacia el conducto, la lateralidad o la altura. También hemos diseñado esta pieza en 3D, a la cual luego le hemos introducido un rodamiento para poder aquí, como se ve en la foto, sujetar el eje, que es muy largo, que mide 400 milímetros, y que de esta manera las palas puedan rotar sin ningún problema. Para poder calcular cuánta energía se puede recuperar de los conductos de ventilación, hemos realizado el siguiente montaje. Por un lado tenemos el aerogenerador, que está a 24 voltios alterna. Esos 24 voltios alterna trifásica los pasamos por un controlador de carga PPT que lo convierte en corriente continua y controla la carga que vamos a darle a las baterías. Hemos puesto dos baterías en serie de 12 voltios y 240 amperios hora, que es lo que nos marca el fabricante que necesita el aerogenerador para almacenar ese tipo de energía. Y luego lo que hemos hecho ha sido colocar un inversor de carga que convierte la corriente continua en una corriente alterna para poder darle voltaje, en este caso a 5 bombillas de 100 vatios, con lo cual hace un total de 500 vatios. En las medidas realizadas se busca siempre la velocidad máxima del aerogenerador y por tanto la capacidad máxima de generación de energía, con la certeza de que éste ralentizará su velocidad una vez superada la velocidad crítica que pone en peligro las aspas. Si podemos observar en las cuatro tablas con las cuatro velocidades que hemos realizado las pruebas, en las cuatro salta el freno, lo cual nos indica que en las cuatro velocidades de viento siempre vamos a tener un excedente para la generación de energía, lo cual es un buen dato. Sabiendo que estamos consiguiendo la velocidad máxima del aerogenerador, podríamos hacer unos cálculos teóricos con las medidas que nos da el fabricante sobre el aerogenerador, ya que en todos los casos estamos consiguiendo su máximo rendimiento, observando que a mayor velocidad de viento, menor recuperación de energía. Esto es debido a que a mayor velocidad de viento tenemos mayor consumo del motor excéntrico, mientras que a menor velocidad del viento tenemos un menor consumo y por tanto mejora mucho el rendimiento de la recuperación de energía. Entre datos teóricos y datos prácticos vemos que hay una diferencia más o menos de un 7% en cada uno de ellos. A 30 metros por segundo conseguimos una recuperación del 25%, mientras que a 13,5 metros por segundo conseguimos un 36,8% de recuperación de energía. Según los datos recogidos en la diapositiva anterior, podremos llegar a las siguientes conclusiones. La recuperación de energía en los conductos de ventilación es posible y no afecta al caudal de salida. Se ha conseguido que el prototipo alcance su velocidad máxima a tan solo 8,7 metros por segundo. Esto indica que a velocidades más altas habría que adaptar las palas haciéndolas más pequeñas y menos eficaces para conseguir el mayor rendimiento del aerogenerador. En todos los casos se ha superado el 30% de recuperación de energía, ya que colocando un generador de mayor capacidad, porque tenemos un exceso de viento, se mejorarían las medidas de los conductos que funcionan a 30 metros por segundo. En el centro de Boluetabarri, la recuperación total cuando los 8 extractores están en funcionamiento y con el generador que poseemos en la actualidad podría ser de 4.800 vatios hora como dato teórico y de 3.851,52 vatios hora según los datos recogidos, es decir, un 41,41% como dato teórico y un 33,23% como dato recogido, sabiendo que se puede mejorar en los conductos de 30 metros por segundo que en estos momentos no están dando su carga máxima. Su viabilidad económica es factible, pero comercialmente tiene mayor sentido dirigir la línea de investigación hacia los extractores de ventilación de nueva generación, que funcionan en corriente continua. Esto hace que no se requiera de baterías para acumular la energía y por tanto abaratar sus costes, haciéndolo mucho más eficaz. En esta diapositiva podemos ver las actuaciones que se van a realizar para la transferencia del conocimiento. Aquí os dejamos nuestro contacto para mayor información y eskerrik asko.